El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo de espiritualidad trinitaria, que tiene la finalidad de ayudarnos a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo, Jesucristo, y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que en el número 36 va a tratar de comentar una nueva poesía de San Juan de la Cruz. Recordamos que estamos profundizando, conociendo algunos poemas de San Juan de la Cruz en los que habla explícitamente de la Santísima Trinidad. Y hacemos estas reflexiones en el contexto del Año Santo de San Juan de la Cruz, por ser los 300 años de su canonización y los 100 años de su declaración como doctor de la Iglesia. En el programa anterior habíamos terminado de comentar el gran romance sobre el Evangelio in principio erat verbum, que había recorrido esa obra de la Trinidad desde la vida íntima hasta el momento de la encarnación. En este programa número 36 del Cielo Abierto vamos a leer y comentar brevemente un poema conocido como La Fonte, entendiendo que la fuente se refiere a la Santísima Trinidad. Como siempre, empezamos rezando a la Santísima Virgen María, un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Sagrario de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, como decíamos, hoy vamos a comentar brevemente este hermoso poema de San Juan de la Cruz llamado La Fonte, es decir, la fuente. Y en esta primera parte del programa vamos a hacer una presentación del poema y luego también, si vamos bien de tiempo, comentaremos las 3 primeras estrofas. Para presentar este poema, lo primero que quiero recordaros es que el contexto histórico en el que fue escrito es el contexto de la cárcel que San Juan de la Cruz, como sabéis, vivió en aquella celda de los carmelitas calzados del convento de Toledo. Pasó en la época de diciembre del año 1577 hasta agosto de 1578. Estos 9 meses donde San Juan de la Cruz estaba sin poder celebrar la misa, sin poder rezar el breviario, encerrado en una celda con una pequeña saetera, muerto de frío en invierno, muerto de calor en verano. Y en ese ambiente es donde San Juan de la Cruz piensa sus principales poesías. Ahí es donde piensa las casi 39 estrofas del Cántico Espiritual. Ahí también San Juan de la Cruz mentalmente, y luego va poniendo por escrito conforme lo va pudiendo hacer, el poema de la Noche Oscura, que son los grandes poemas donde desarrolla toda su doctrina espiritual. Y ahí también es donde él compone La Fonte. Se dice que este poema era como la misa que él no podía celebrar
pero en la cual con este poema él pues recordaba el misterio de la Trinidad en el misterio de la Eucaristía. Hay quien dice también que era este poema como el credo, que él pues en medio de la oscuridad de la celda, en medio de la oscuridad de la vida que estaba llevando en esos 9 meses, en esta noche en la que se encuentra y que expresa también con ese versillo que se repite aunque es de noche, es bueno que leamos este poema de La Fonte, para que así pues adquiera su verdadero contenido, ¿no? Pensar que lo escribió estando encerrado. Bien, este bello poema está compuesto en su origen, es decir, lo que él pensó en la cárcel fueron 11 estrofas, luego añadió posteriormente otras 2, pero seguimos el esquema de las 11 estrofas que nos trae la edición del Monte Carmelo. Y cada estrofa consta de 3 versos, un dístico de 2 primeros versos en decasílabos con rima consonante, y se le añade un verso que es a modo de estribillo, se va repitiendo detrás de los 2 primeros versos, y que es prácticamente el mismo en todas las estrofas, aunque es de noche, aunque es de noche. La penúltima dice por qué es de noche, pero se va repitiendo en todas las demás estrofas. Luego este poema tiene una presentación general que dice así: cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. Nos indica que es un poema que canta lo que brota del corazón, que canta la felicidad que tiene por conocer a Dios desde la fe. Y podemos decir que expresa lo que se suele llamar la bienaventuranza de la fe, que Jesús dejó ya dicha cuando se apareció a Santo Tomás, apóstol, por segunda vez, cuando Santo Tomás había desafiado al Señor. Yo hasta que no vea el agujero en las manos y el costado y no meta mi dedo en el agujero de las manos y mi mano en el costado, no lo creeré. Y ahí es donde Jesús se vuelve a aparecer el domingo siguiente, y ahí es donde al comprobar, trae tu mano, métela en mi costado, trae tu dedo, métela en mi mano, y en adelante no seas incrédulo sino creyente, Jesús dice: porque me has visto, has creído, Tomás, bienaventurados, felices los que crean sin haber visto. Y esto es lo que continuamente canta San Juan de la Cruz. Es el gozo, es la felicidad de conocer a Dios como fuente de todo bien, aunque es de noche. Esto continuamente va apareciendo. Y después de esta presentación más general, cantar del alma que se huelga, que se goza de conocer a Dios por la fe, sería como el contexto en el que va a desarrollar las estrofas. Hay una presentación ya más concreta que forma parte propiamente del poema y que viene como a introducir el poema. Y dice así: qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aparecen aquí los elementos esenciales que va a ir desarrollando en las 11 estrofas, o 13 según la edición que se tome, o el manuscrito que se tome, que forman el poema. El primer elemento esencial podemos decir que es la fe que nos da un conocimiento totalmente cierto y que nos llena de alegría sobre Dios. Esto aparece en las expresiones bien sé o sé, que continuamente en cada estrofa va repitiendo. Lo vamos a ir ahora recorriendo también. Y esto es el conocimiento que nos da la fe. Y lo sé cierto, y lo sé seguro. Bien sé, lo sé. Es importante que San Juan de la Cruz nos centra en la fe para descubrir y vivir la maravilla de la fonte, que es Dios Trinidad. El segundo elemento esencial es precisamente el que da título al poema: Dios presentado como fuente que emana y corre. Qué bien sé yo
la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Y se trata de la Santísima Trinidad, que es vista, contemplada como un manantial infinito y un manantial ofrecido. Mana, pero no solo mana, sino que corre, es decir, se distribuye, se da, llega a todos los lados, ¿no? Y entonces aparece aquí la maravilla de la Trinidad expresada como una fuente. Es como un arco que va desde la Trinidad en sí misma, sería la primera estrofa, que dice: aquella eterna fonte está escondida, y culmina en la Trinidad presente en la Eucaristía. Por eso dirá en la estrofa 11, aquesta fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida. Aquella fonte, la Trinidad, y aquesta fonte, la Trinidad en la Eucaristía. Y fijaos que también la imagen de fonte es una imagen que aparece de forma maravillosa en la Escritura. Por recordar algunos momentos, pues me viene a la mente en el libro del Éxodo, cuando muertos de sed el pueblo claman a Dios, y Dios hace brotar Moisés, a través de la vara que le ha dado el Señor, agua de la roca convertida en fuente en medio del desierto. También la imagen de el arroyo que brota del templo y que termina en el Mar Muerto, y allá donde llegan las aguas de la que vienen del templo van saneando las aguas muertas del Mar Muerto, y por las orillas por donde pasa este manantial, este arroyo que sale del templo, pues todo es vida, todo es verdor, y aquí también pues la fonte de San Juan de la Cruz recuerda ese momento. En la misma vida de Jesús aparecen varias veces donde la fuente está expresando a Jesucristo, que mana de él el río de la gracia. Cuando, por ejemplo, en el discurso que Jesús pronuncia en el templo antes de la última subida al templo en la Pascua, cuando invita a venid a mí y bebed de mí, creed en mí, y ahí brotarán ríos de agua viva de todo aquel que beba, que crea y beba en mí. Y qué decir del final del Evangelio, también como nos lo narra San Juan, de la lanzada, cuando un soldado le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua, ¿no? El costado abierto de Jesús crucificado, el corazón sagrado de Jesús, es fuente que mana y corre, fuente de donde mana toda la misericordia, la gracia de la Santísima Trinidad. Porque en el corazón de Cristo se ofrece todo el amor de la Trinidad. Y luego también el siguiente elemento esencial que va unido al de la fe es el verso aunque es de noche, que se repite a modo de estribillo, como llevando el ritmo al final de cada uno de los dísticos de los dos versos de cada estrofa, y que matiza que el conocimiento que tenemos de Dios Trinidad como fuente es el conocimiento de la fe, que es un conocimiento que ilumina, que da sentido a esta vida, pero al mismo tiempo es una luz de noche, es luz que para iluminar hace falta que nos sumerjamos en la noche de nuestra razón también, porque nos enseña cosas que la razón no nos puede decir. Descubrir que Dios es Trinidad, descubrir que Dios Trinidad está presente en la Eucaristía, se nos da en la Eucaristía, son verdades de la fe que iluminan toda la vida, que serán la luz eterna en el cielo, pero que aquí en la vida, en esta vida terrena, las experimentamos como luz en medio de la noche. Porque en efecto la fe ilumina las realidades más profundas de la vida humana, las que dan pleno sentido a la vida humana, pero queda a oscuras nuestra razón frente a estas verdades que sabemos, conocemos y aceptamos desde la fe.
Pues con estos elementos de todo el poema, que ya están dichos en esa introducción, qué bien sé yo la fonte que mana y corre, aunque es de noche, vamos a ir desglosando cada una de las estrofas. La primera estrofa dice, bueno, cada estrofa quiero nombrarla a modo de resumen, como con un título. Obviamente que es una reflexión personal, pero puede ayudarnos a ir recorriendo mejor el poema. La primera estrofa, San Juan de la Cruz nos enseña que por la fe descubrimos a Dios Trinidad como fuente escondida. Llama aquí San Juan de la Cruz a Dios Trinidad eterna fuente escondida. Aquella eterna fuente está escondida, que bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. Entonces nos enseña bellamente San Juan de la Cruz que por la fe Dios sale de su escondite, por decirlo así, que por la fe Dios se nos da a conocer. Está escondido, pero Él viene a buscarnos, Él viene a mostrarse. Y como en cada una de las estrofas, hay un montón de reminiscencias de la Escritura, sobre todo del Evangelio, sobre todo de las palabras de Jesús. Cuando cuando el evangelista San Juan, en la introducción de su Evangelio, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Verbo que estaba junto al Padre nos lo ha dado a conocer. Entonces está escondida, pero ya sé dónde tiene su manida, dónde tiene su origen. Y también Jesús dirá: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. También la introducción de la carta a los Hebreos, cuando dice que de muchas maneras Dios ha hablado a nuestros padres a través de los profetas con palabras, pero en esta etapa final nos ha hablado su palabra, que es su Hijo. Esta fuente escondida, yo sé dónde tiene su manida, dónde tiene su origen, aunque es de noche, es decir, lo sé por la fe. Y aquí vamos a añadir esta estrofa que no está en las ediciones del poema propiamente de la cárcel, porque lo añadió San Juan de la Cruz posteriormente, y que viene a expresar también esta realidad de la fonte conocida por la fe. En esta noche oscura de esta vida, que bien sé yo por la fe la fonte frida, aunque es de noche. Es importante no olvidar este elemento esencial. Lo sabemos por la fe, lo descubrimos por la fe. Por eso en la segunda estrofa la titulamos Por la fe descubrimos a Dios Trinidad, fuente y origen de todo. En la primera era Dios Trinidad, fuente escondida, conocido por la fe, descubierto por la fe. La segunda estrofa es Dios Trinidad, fuente y origen de todo. Dice así el poema: su origen no lo sé, pues no le tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Dios aquí es presentado como la fuente eterna sin origen, que a su vez es el origen de toda otra criatura. Es lo que veíamos en el romance cuando decía que Dios es el principio sin principio. Él era el mismo principio y por eso de él carecía, decía el poema romance. Bueno, pues aquí habla de que el origen no lo sabe porque no tiene origen. Es el origen sin origen, el que del cual se origina todo origen de ella viene. Qué bellamente expresa esta maravillosa realidad. Y en la tercera estrofa, San Juan de la Cruz nos presenta cómo por la fe descubrimos a Dios Trinidad, fuente de toda belleza. Fuente escondida, primera estrofa, que bien sé yo dónde tiene su manida. Fuente origen de todo, su origen no lo sé, mas sé que todo origen de ella viene. Y en la tercera estrofa es fuente de toda belleza, y lo expresa de esta manera: sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Aquí San Juan de la Cruz nos enseña
cómo la fe nos muestra la belleza que viene del origen de toda belleza, que es esta fuente, que es Dios Trinidad. Y ahí podemos decir que nos saca de esa necedad que expresaba ya el libro de la sabiduría en el famoso capítulo 13, cuando dice: necios son los hombres que viendo la hermosura, viendo la grandeza, viendo la belleza de la creación, desconocen al autor de ella. Pues si quedan fascinados por la belleza de las criaturas, cuánto más fascinado será la belleza del que les dio la vida, el origen, ¿no? Pues esto es lo que expresa bellamente San Juan de la Cruz. Sé que no puede ser cosa tan bella. Es decir, no hay belleza comparada con la belleza de esta fuente de Dios Trinidad, y que cielos y tierra beben de ella. Qué hermosa imagen, Dios Trinidad como fuente que comunica de su belleza en la belleza de las criaturas que crea. Es algo maravilloso cuando veamos la creación, cuando la miremos, decir: Dios mío, esto tiene su origen en la fuente de infinita belleza que es Dios Trinidad. Vamos ahora a escuchar esta misma melodía del poema de La Fonte, interpretado por las Carmelitas Descalzas del monasterio de Santa Teresa, que está en el corazón de Madrid, de la calle Ponzano. Es música original de una de ellas, Madre María Lourdes, interpretada por todas ellas con generosidad para nosotros. La grabación no tiene la calidad de una grabación profesional, pero está hecha con todo el cariño para nosotros. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que hoy se dedica a comentar brevemente este poema bellísimo de San Juan de la Cruz titulado La Fonte. Y habiendo visto las tres primeras estrofas, retomamos ahora en la cuarta estrofa, que dice así: bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede baldealla, aunque es de noche. Aquí, por la fe, descubrimos a Dios Trinidad como fuente infinita e inagotable. Suelo en ella no se halla, y ninguno puede vadealla. Es decir, la Trinidad es vista aquí como una fuente que es fundamento de toda criatura, que tiene una eternidad absoluta, es decir, que siempre ha existido y que siempre existirá, que es principio sin principio. No hay un momento en el que no
haya existido. Y no hay un momento en el que dejará de existir. No tiene principio y no tiene fin. Por eso solo en ella no se halla. No hay límite, no está fundamentado en algo distinto de ella. Y ninguno puede vadearla, es decir, ninguno puede agotar el misterio. Lo podemos conocer, lo podemos participar y vivir, pero no lo podemos agotar, porque nosotros somos finitos y esta fuente es infinita, que bellamente lo expresa en esta cuarta estrofa San Juan de la Cruz. Y la quinta estrofa dice así: su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Presenta aquí San Juan de la Cruz cómo por la fe descubrimos a Dios Trinidad, fuente de toda luz. Toda luz de ella es venida, su claridad nunca es oscurecida. Y aparecen, como no, las reminiscencias de la Escritura, pero sobre todo del Nuevo Testamento, donde en la primera carta de San Juan nos llega a afirmar San Juan Evangelista: Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Qué bellamente expresa esto mismo con poesía San Juan de la Cruz. Su claridad nunca es oscurecida. No hay en ella oscuridad, no hay en ella tiniebla. Y sé que toda luz de ella es venida. Dios es luz. Por eso Jesús también se llama a sí mismo, cuando está con los apóstoles en la última cena y les dice: me voy al Padre, a donde me voy ya sabéis el camino. Y ahí es donde Felipe le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Y ahí es donde le dice Jesús al apóstol: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso conocerlo a Él es conocer la verdad, y solo en la verdad podemos vivir en libertad. Ya dijo Jesús también: si me conocierais, conoceríais la verdad. Toda luz viene de ella, toda verdad viene de ella. Y si conocierais la verdad, entonces seréis verdaderamente libres, decía el Señor. Y en el prólogo de San Juan, una vez más, cuando está hablando del Verbo, dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Toda luz de ella es venida, su claridad nunca es oscurecida. Pasamos a la sexta estrofa, que dice así: sé ser tan caudalosos sus corrientes, que infiernos, cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. Aquí vemos cómo por la fe descubrimos a Dios Trinidad, fuente de corrientes caudalosas. Siempre por la fe. Sé, bien sé, ahí esta expresión es el conocimiento que nos da la fe. Y aquí, con la expresión corrientes caudalosas, está haciendo mención a las divinas personas de la Trinidad, como origen y sostenimiento de toda la creación. Esta maravilla de cómo de estas corrientes caudalosas todo lo mantienen en la existencia, usa el verbo regar, que bellamente lo dice: sé ser tan caudalosos sus corrientes, que infiernos, cielos riegan y sus gentes. Todo tiene su origen y su mantenimiento en el ser de estas corrientes caudalosas de la fuente viva, que serán las divinas personas de la Santísima Trinidad. Y pasamos a la séptima estrofa, que dice así: el corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. Y aquí, por la fe, descubrimos a Dios Trinidad, fuente de la encarnación. Y podemos decir todavía más: fuente del misterio pascual, fuente de la obra de la redención mediante la corriente del Hijo.
el corriente que nace de esta fuente. Ya sabemos que las tres divinas personas son coeternas, son de la misma gloria, pero una de ellas nació como hombre. Por eso aquí nace, está haciendo alusión a lo que no es creación, sino que es de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, que sería la persona del Hijo, pero al mismo tiempo que por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre y se encarnó en María la Virgen. Por eso el corriente que nace de esta fuente, bien sé yo, es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. Bien sé que es capaz y omnipotente, aunque es de noche. Aparece entonces aquí el Verbo, el Hijo, que al encarnarse y nacer como hombre, por el misterio pascual de su muerte y resurrección, llega a ser Jesucristo, Rey del universo. Y digo esto porque en el momento en el que Jesús ya está a punto de subir al cielo, lo que nos narra el final del Evangelio de San Mateo, aparece esta expresión de San Juan de la Cruz, que es tan capaz y omnipotente. Y así dice Jesús: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Pleno poder. Y ahí es donde nos da el mandato misionero la Iglesia. Y ahí es donde nos promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos, promesa de la cual, ya nos recordaba San Juan Pablo II, la Iglesia vive y la Iglesia se renueva. Por eso, gracias a este misterio de la encarnación del Hijo, de la muerte y resurrección, Jesús ha pasado a ser constituido Señor del universo. Ahí es la expresión: bien sé que es tan capaz y omnipotente. Y se recuerda también esta expresión omnipotente por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Filipenses, cuando dice: todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo lo puedo en Cristo, tan capaz y omnipotente. Y pasamos a la octava estrofa, que dice así: el corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Y aquí se nos presenta por la fe el descubrimiento de Dios Trinidad, fuente de Pentecostés, fuente del Espíritu Santo. Antes había dicho cómo ser tan caudalosos sus corrientes, es decir, las divinas personas que sustentan toda la realidad, cielos y tierras y gentes. Ahora habla en la séptima del corriente que nace de la fuente capaz y omnipotente, y ahora habla del corriente que de estas dos procede. El corriente que de estas dos procede no es otro sino el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Por eso, sin mencionarlo, aquí habla de la Trinidad en la persona del Espíritu Santo. Aunque es de noche, es conocido, sé que ninguna de ellas le precede. Lo sabemos por la fe. Y qué hermoso que si en la anterior estrofa nos hablaba del corriente omnipotente que nace, que es el Hijo, ahora es el corriente que procede de estas dos corrientes, que es el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, pero ninguna de ellas le precede. Afirma aquí, como se dice en el prefacio de la Misa de la Santísima Trinidad, que cada divina persona, y en concreto la persona del Espíritu Santo, es eterna, es de la misma gloria que el Padre y el Hijo, es con el Padre y el Hijo de una sola naturaleza y dignidad. Por eso dice: sé que ninguna de ellas le precede. Siempre un conocimiento por la fe. Volvemos a reflexionar sobre este bello poema de La Fonte con la música original e interpretada por las Carmelitas Descalzas del monasterio que está en el corazón de Madrid, en la calle Ponzano, que con escasos medios nos ofrecen con cariño.
Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que hoy nos encontramos comentando el poema La Fonte de San Juan de la Cruz. Habíamos visto ya las 8 primeras estrofas. El poema original lo compuso San Juan de la Cruz en la cárcel de Toledo en esos 9 meses a oscuras realmente, y sin misa y sin poder rezar la liturgia de las horas. Y este poema pues le servía a él como de recuerdo de la misa, como de recuerdo de la fe confesada en el credo, la fe trinitaria, y cómo le refrescaría el alma en medio de esa oscuridad de cuerpo y en ese inhóspito lugar, pues rezar y cantar este poema de la Fonte a San Juan de la Cruz. Pues bien, ahora voy a añadir una estrofa que hemos dicho no compuso en la cárcel. Se sabe porque en los manuscritos, según los estudiosos de este poema que hay en el manuscrito de Sevilla y de Jaén, no aparece esta estrofa, y sí aparece en el manuscrito de Granada. Por eso la voy a recordar, porque viene a ser como una estrofa que resume el misterio de la fuente como Dios Trinidad. Y dice así: bien sé que 3 en una sola agua viva residen y una de otra se deriva, aunque es de noche. Aquí por la fe descubrimos a Dios Trinidad, uno en esencia, trino en personas. Y así afirma que las 3 personas, sé que 3 en una sola agua viva residen. Las 3 divinas personas son una sola esencia, una sola naturaleza, un solo Dios, que aquí expresa con la idea de agua viva. Y también dice, y una de otra se deriva. Aparece aquí también el misterio de la Trinidad, uno en esencia, trino en personas, una fuente de agua viva, 3 corrientes, las 3 eternas, las 3 de la misma gloria y dignidad. Y dice, y una de otras se deriva. Aparece también cómo las personas divinas
siendo eternas, siendo coesenciales, siendo de la misma dignidad, se constituyen por la relación que hay entre ellas. Lo expresa bellamente con ese verso: una de otra se deriva, aunque es de noche. Porque ya sabemos que el Padre es Padre porque engendra al Hijo. El Hijo es Hijo porque es engendrado por el Padre. Siempre el Padre ha sido Padre, siempre el Padre ha engendrado a su Hijo, y siempre el Hijo ha sido Hijo, siempre el Hijo es engendrado por el Padre. No es que en un momento estuviera solo el Padre, y luego viene el Hijo, y luego viene el Espíritu Santo. Siempre existió el Padre que engendra, el Hijo que es engendrado, y el Espíritu Santo, que llamamos Espíritu Santo porque procede del Padre y del Hijo. Por eso no es ni el Padre ni el Hijo, procede de ambos. Y por eso no es solo Hijo. El Hijo procede solo del Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y esto siempre ha estado, pues, siendo en su única esencia divina. Y qué bellamente lo expresa San Juan de la Cruz cuando dice que en esta única, sola y única agua viva residen estas tres corrientes, y una de otra se deriva. Una de otra, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Pues pasamos así a las últimas tres estrofas que nos centran en aquesta fuente. Empezó el poema aquella fuente en la Trinidad, y ahora va a concluir en aquesta fuente, que es la Trinidad en la Eucaristía. Por eso la novena estrofa, según el cómputo del poema de la cárcel, dice: aquesta fonte está escondida en este vivo pan, por darnos vida, aunque es de noche. Y aquí, por la fe, descubrimos a Dios Trinidad, fuente de la Eucaristía. Es eterna fonte, pero es una fonte escondida en el vivo pan, que es la Eucaristía, y que está escondida en la Eucaristía por darnos vida. Qué maravilla el que San Juan de la Cruz nos haya descrito esta unión de la Trinidad con la Eucaristía. Esta fuente, que es la misma, no es otra, que está escondida en la Eucaristía. El tema del estar escondido es un tema también muy socorrido en San Juan de la Cruz. De una forma especial, con este tema empieza el cántico espiritual: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el cielo huiste habiéndome herido, salí tras ti clamando, y eras ido. Ahí San Juan de la Cruz nos explicará cómo está escondido dentro de nosotros, pero también nosotros tenemos que aprendernos a esconder, porque vivimos superficializados, vivimos exteriorizados, vivimos llenos de cosas y olvidados de que Él está escondido dentro de nosotros. Pero en este poema de la fonte, que es la Trinidad, nos hace ver que esa fonte que es la Trinidad está escondida en este vivo pan por darnos vida. Es decir, está en la Eucaristía, y está en la Eucaristía para darnos vida, para comunicarnos su misma vida. Es como si nos dijera: gracias a que la fonte de la Trinidad está escondida en la Eucaristía, nosotros nos podemos sumergir en esta fuente, vivificarnos en esta fuente, también recibiendo la Eucaristía. De hecho, pues cómo no, aquí están toda la promesa de la Eucaristía y todo lo que Jesús nos ha hablado de la Eucaristía en el Evangelio, sobre todo el Evangelio de San Juan. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Aquí San Juan de la Cruz dice vivo pan. Es totalmente el Evangelio, pan vivo, bajado del cielo. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. En este vivo pan, por darnos vida. Mi carne para la vida del mundo. Y llega a afirmar Jesús: así como el Padre vive
y yo vivo por el Padre, el que me come vivirá por mí. La Trinidad se nos da en la Eucaristía para comunicarnos su propia vida, para que participemos de su propia vida. Y en la siguiente estrofa dice, aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquí el aunque es de noche dice porque es de noche. Es decir, lo hacemos a oscuras por la fe, por la fe. Y en esta estrofa, por la fe, descubrimos a Dios Trinidad, fuente que llama y fuente que sacia. Esta fuente que nos acaba de decir que está escondida en la Eucaristía, desde la Eucaristía la Trinidad nos llama para hartarnos, dice, del agua que brota de esta fuente. Aquí se está llamando a las criaturas. Acaba de decirnos que esta fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida. Y desde este vivo pan donde está escondida la Trinidad fuente, nos está llamando, realmente nos está llamando. Venid a mí todos los que estáis cargados y agobiados. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre derramada por vosotros. Haced esto en memoria mía. Nos llama desde la Eucaristía a participar de esta fuente. Y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es manantial que nos llama desde la Eucaristía y nos quiere saciar. Aquí está todo el tema de San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en ti. Y está todo el tema de el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, manantial de agua, fuente. Y Jesús le habla, el que beba de esta agua volverá a tener sed. El que beba el agua que yo le daré, jamás tendrá sed, porque se convertirá en un manantial que asalta hasta la vida eterna. Es decir, en la Eucaristía, la Trinidad, que es fuente, que sacia, nos comunica, nos hace participar de su propia vida. El que beba de esta agua jamás tendrá sed. Por eso en esta agua, de esta agua se hartan las criaturas, aunque a oscuras. Oh almas creadas para estas grandezas y para ellas llamadas, dirá San Juan de la Cruz comentando la canción 39 del Cántico Espiritual, lo veremos Dios mediante, ¿no? Pero como habla de cómo nos llama desde esta fuente de la Eucaristía, que es la fuente de la Trinidad, la fuente de la Trinidad en la fuente de la Eucaristía nos está llamando a todas las criaturas y nos está llamando para que nos hartemos de amor, de su agua, para que calmemos nuestra sed. Tengo sed, dirá desde la cruz, de que tú tengas sed. Venid a mí y bebed, creed en mí y bebed de mí, para convertiros también vosotros en manantial que salta hasta la vida eterna, fuente que llama y que sacia. Y terminamos con la última estrofa que dice: aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo. Aquí, por la fe, descubrimos a Dios Trinidad, fuente deseada y descubierta en la Eucaristía. Fuente deseada, aquesta viva fuente que deseo. Hay que irse con San Juan de la Cruz aquellos 9 meses encerrado para ver cómo creció su deseo de esta fuente. No podía comulgar, no podía participar de la misa, no podía leer la palabra de Dios, no podía rezar la liturgia de las horas. Por eso se dice que este poema era su misa, su credo y su liturgia. Y por eso tenemos que leerlo en este contexto, en esta maravilla donde aparece el deseo profundo del alma. Inquieto está nuestro corazón hasta que descansa en ti.
y aparece cómo este deseo es descubierto en la Eucaristía, es saciado en la Eucaristía, fuente deseada y descubierta en la Eucaristía. En este pan de vida yo la veo. Cuando yo veo la Eucaristía, yo veo a la Trinidad. Cuando veo la Eucaristía, veo a la Trinidad como fuente de vida. Cuando veo la Eucaristía, veo a la Trinidad que me llama para que a través de la Eucaristía me sumerja en esta fuente y en ella sacie todo mi corazón. Terminamos haciendo una lectura seguida del poema que hemos intentado, pues torpemente comentar, para que nos quede esa visión global de todo este bellísimo poema. Cantar del alma que se huelga de conocer a Dios por la fe. Y comienza. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fonte está escondida. Qué bien sé yo do tiene su manida, aunque es de noche. En esta noche oscura de la vida, qué bien sé yo, por fe, la fonte frida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella, y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla, y que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida, y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche. Sé ser tan caudalosos sus corrientes que infiernos, cielos riegan y las gentes, aunque es de noche. El corriente que nace de esta fuente, bien sé que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche. El corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Bien sé que tres en una sola agua viva residen y una de otra se deriva, aunque es de noche. Aquesta eterna fonte está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas, y de esta agua se hartan, aunque a oscuras, porque es de noche. Aquesta viva fuente que deseo, en este pan de vida yo la veo, aunque es de noche. Queridos oyentes del Cielo Abierto, con este bello poema nos despedimos. Ya saben que pueden volver a escuchar este programa en la página web, en el podcast El Cielo Abierto de Radio María, y también dirigirse a nosotros en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Pues concluimos como siempre alabando a la Trinidad, diciendo: Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El Cielo Abierto, un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.